Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Tenemos unos problemas aquí técnicos. Espero que nos disculpen por esta ocasión. Vamos a iniciar la clase. Seguimos con la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Vamos a estar escuchando esta melodía mientras usted va por su Biblia y se prepara para que esté listo para tomar sus apuntes.
Bien, oremos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, este momento. Padre, una vez más te damos las gracias, Señor, por este momento que nos concedes para reunirnos como iglesia, Señor, pero sobre todo, Señor, para adorarte, Señor. Cada acto de obediencia es un acto de fe que se traduce como un acto de adoración. Guardamos tu palabra y nuestro anhelo es querer guardar tu palabra, Señor, porque tú has puesto eso en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, día a día a poder lograr, Señor, cada una de estas cosas, Señor, que sabemos que son para beneficio nuestro y para gloria tuya, Señor. El consejo de tu palabra siempre debe estar fresco en nuestras mentes y siempre debe de haber esa disposición en nuestro corazón para poder llevar a cabo todas estas cosas, Señor. Necesitamos, Señor, de tu ayuda, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento y podamos entender tu palabra de una manera sencilla y clara, Señor, y así poder ponerla en práctica, Señor. Sobre todo mirarte a ti por encima de todas las cosas, Señor, tal y como tú eres, tal y como la Biblia lo describe, Señor. Ayúdenos, Señor, que esto sea de bendición para cada persona que va a mirar esto. No importa qué tan lejos estén, sabemos que a través de estos medios podemos llegar hasta el último rincón de la tierra, Señor. Y ese es el propósito, Señor, que tu palabra, Señor, que el Evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra, Señor. Te pedimos todo esto, pues, en el bendito nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Pues tuvimos unos problemas, o estamos teniendo unos problemas con el teléfono para transmitir en vivo, y una disculpa porque sé que lo van a mirar después. Una disculpa porque no estoy viendo quién nos está mirando o enviando saludos simple y sencillamente para aquellos que se encuentran lejos. Por ejemplo, nuestra hermana Juanita de Michoacán, saludos, sé que nos está mirando. A nuestra hermana Marta Vela, allá donde ella se encuentra también, aunque es aquí mismo en California, pero estamos a más de 2 horas de distancia. Nuestros hermanos en Tijuana y los que viven también aquí en San Diego, y todas aquellas amistades que tenemos que a veces no comentan, pero sé que lo están mirando. Entonces vamos a la palabra de Dios. Estamos todavía con la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículo 16. Hoy voy a cubrir nada más un solo versículo porque hay mucha información en el siguiente versículo también, que es el versículo 17. Ahí encontramos dos cosas nuevas que hay que explicar, y es la piedrecita blanca y ¿cómo se llama? Y el maná escondido. Son dos cosas que para la próxima semana, si Dios nos permite, nos llevará bastante tiempo para explicar esas dos cosas. Y si me meto a ese versículo, pues obviamente el tiempo se va y no me alcanzaría el tiempo para explicar todo esto. Entonces vamos al versículo 16. En el versículo 16, Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, Jesús dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y en este versículo obviamente encontramos cosas que necesitamos que se nos expliquen y poner atención a lo que estamos leyendo. ¿Ok? La palabra arrepiéntete, esa palabra me llevó una sola clase prácticamente explicarla cuando miramos la iglesia de Éfeso, ya en el capítulo 2, versículo 5. Simple y sencillamente regresen, si se la perdió, simple y sencillamente nada más vaya por allá a mi muro o al de mi esposa y búsquelo ahí la clase. Capítulo 2, versículo 5, la iglesia de Éfeso. Arrepiéntete. Arrepiéntete es simple y sencillamente esto: cambia la manera de pensar. Eso es lo que quiere decir la palabra metanoia en el griego. No es remordimiento. La mayoría de la gente confunde arrepentimiento con remordimiento. No, remordimiento es cambiar nuestra manera de pensar. Cuando cambiamos la manera de pensar, cambia nuestra actitud y obviamente se refleja con la conducta. ¿Ok? De eso es lo que se trata. En este caso, la conducta de la iglesia de Pérgamo, como los de la iglesia de Éfeso, necesitaban cambiar de pensamiento, mirar a través de los ojos de Dios,
a través de la perspectiva de Dios. ¿Para qué? Porque estaban equivocados y eso los llevaría a cambiar de manera de pensar y obviamente cambiar su actitud y su conducta. De eso se trata nada más. Bien, entonces aquí la pregunta surge: ¿quiénes son los que necesitan arrepentirse? Porque esta carta fue dirigida a esta iglesia, ¿sí? Y a veces nosotros entendemos o lo entendemos como si cuando miramos algo en la Biblia como que es para todo mundo. Un ejemplo tenemos en Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, todo el capítulo 1, Juan se lo escribe a la iglesia, pero va dirigido para los gnósticos que estaban ahí en la iglesia. Esa es otra secta también en el primer siglo que le causó mucho daño también a la iglesia cristiana. Aquí no la menciona en esta iglesia, pero obviamente también tuvieron problemas con esa secta. Entonces, ¿quiénes son los que necesitaban arrepentirse? Pues los que estaban practicando la doctrina de Balaam y los nicolaitas, y obviamente también los falsos maestros. O sea, este también es un mensaje para ellos de una manera, no me gustaría decir indirecta, sino más bien directa, ¿no? Porque obviamente traería consecuencias para ellos, unas consecuencias muy graves, ¿no? Tal vez a corto o largo plazo, pero traería consecuencias para esos falsos maestros. El arrepentimiento más bien va dirigido a los hermanos que se habían dejado influenciar o habían sido influenciados por esta enseñanza falsa, por estos falsos maestros, lo cual aquí Jesús los llama a los balamitas y nicolaitas. Ya hablamos de los nicolaitas, ya hablamos de los balamitas. Entonces necesitaban arrepentirse esos hermanos en esa iglesia que se habían desviado, necesitaban cambiar de manera de pensar. Y por eso es que Jesús usa estas palabras y usa estos ejemplos que estamos mirando ahorita, al principio y al final de la carta. Es obvio que toda la iglesia no necesitaba arrepentirse, ¿sí? Porque no todos se habían desviado. Jesús dijo que solo los que retienen las enseñanzas, pero usted pregunta, ¿dónde dice eso? En la traducción en el inglés, es un poco más específica, ¿no? Y los que retienen esas enseñanzas, nos dice el versículo 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, o sea, contra la iglesia, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Y también el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice Jesús. Obviamente los que no tenían esta doctrina o no habían ¿cómo se dice? Tomado esa doctrina, obviamente que estas palabras no son para ellos, no van dirigidas para ellos, sino para los que fueron seducidos, para los que fueron engañados. Estos necesitaban que volverse al camino correcto, necesitaban que arrepentirse. Por eso Jesús lo llama al arrepentimiento. Por tanto le dice: arrepiéntete. La carta es general para toda la iglesia, pero no aplica para todos. Porque hace mucho lo expliqué. Si usted va a una cruzada evangelística o a un culto de evangelismo, y ¿qué es lo que va a escuchar ahí? Pues el evangelio, pero usted es salvo, pues el mensaje no es para usted, es para el perdido. Así también es igual aquí, ¿sí? Entonces aquí viene otra pregunta. Tenemos que hacer preguntas para poder ir más a fondo y que quede más claro el pasaje, ¿sí? ¿Qué pasará si no se arrepienten? Obviamente, para los que no se arrepienten, el Señor vendrá y peleará contra ellos. Y te preguntas, ¿contra quiénes? ¿Contra los hermanos que se desviaron? Obviamente que no, sino contra los falsos maestros, ¿sí? Y cuando venga el Señor y venga a pelear, ahorita lo vamos a ver, parece que trae juicio sobre la iglesia. No es así. Jesús no está enjuiciando a la iglesia, o sea, enjuiciando en el sentido de que como te apartaste, ahora perdiste tu salvación. No está enjuiciando en ese sentido, ¿ok? Para que quede claro. El Señor vendrá y peleará, fíjese bien, contra ellos. Vayamos a lo que dice la Biblia. Vamos al versículo 16. Y dice Jesús en esta carta: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto.
y pelearé contra ellos. ¿Sí? La iglesia, ellos. ¿Quiénes son los ellos? Los ellos obviamente no son los creyentes genuinos, los creyentes verdaderos, sino los falsos. Ok, para que quede claro a quién le está dirigiendo esas palabras Jesús. Y es aquí donde, una vez más, es aquí donde no debemos perder de vista cada vez que leemos la Biblia. En este caso ya lo miramos la semana pasada. Los grupos que estaban en esta iglesia, a las cuales va dirigida esta carta, estaban los creyentes. ¿Se acuerdan la semana pasada? Los que no se han apartado, los que todavía andan rectamente, los que siguen la doctrina de Balaam o los falsos maestros, se apartaron y empezaron a seguir a aquellos. Y luego están ¿qué? Los falsos maestros, los balamitas y los nicolaitas. ¿Ok? Entonces la carta va dirigida a todos ellos. Pero como decimos, por ahí hay un dicho: al que le quede el saco, que se lo ponga, ¿verdad? Entonces, obviamente todo esto que está escribiendo Jesús no es para los verdaderos creyentes. ¿Ok? No pierda de vista eso. No únicamente aquí, sino donde quiera que usted lea la Biblia. Para los que somos de la iglesia Casa de Dios Emanuel, usted ya sabe la regla, esa regla que constantemente yo le repito. Cuando usted lee la Biblia, debemos de aplicar esta regla de los 4. ¿Quién lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Y cuándo se lo dijo? 4. El cuándo se refiere al tiempo. El cuándo se refiere, para mí lo más importante, la cruz. ¿Lo dijo Jesús antes de la cruz o lo dijo Jesús después de la cruz? ¿O lo dice la Biblia antes de la cruz o después de la cruz? Eso es importantísimo porque la cruz de Jesús marca la diferencia. Entra en vigor un nuevo pacto. Y el pacto que estaba antes, ¿sí?, queda cesado y se establece uno nuevo. Estamos en un nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo. ¿Ok? Ese es otro tema, pero simplemente nada más esta regla. Porque a veces hacemos una ensalada cuando estamos leyendo, ¿verdad? Y mira, especialmente aquí, mira lo que Jesús le dice a la iglesia, que si no se arrepiente esta iglesia, Jesús va a venir con la espada de su boca y va a... No, fíjate, ¿quién le está diciendo esto? O sea, haz de cuenta que si tú lees de esa manera, no estás entendiendo el mensaje. ¿Sí? O sea, haz de cuenta que estás diciendo, Jesús nos salvó para luego después enjuiciarnos y mandarnos al infierno. Pues entonces, ¿para qué nos salvó? Es ilógico, ¿verdad? Sí entiendo que nos disciplina, ¿verdad? Sí entiendo que nos corrige, pero lo hace con una manera sabia y con amor sobre todo, ¿ok? No lo hace como nosotros lo hacemos, ¿ok? ¿A quién le está hablando Jesús aquí? Pues obviamente le está hablando a esos 3 grupos. Y otra vez, al que le quede el saco, pues se lo va a poner. Al que no. Te está hablando ahorita a ti. ¿Te queda el saco? Póntelo. O ahorita que termine la clase, lo que voy a hablar, si te queda el saco de lo que voy a decir, o de lo que la Biblia dice, póntelo. Si no, pues simplemente, pues no es para mí. No es para mí ya. No, o sea, este mensaje no era para mí. Lo escuché porque trajo más enseñanza y más conocimiento, etcétera, etcétera, pero esa corrección no era para mí porque yo ando bien. O sea, a la luz de la Biblia, obviamente, ¿no? Entonces, en eso debemos estar listos todo el tiempo. ¿Ok? El pleito pues no es contigo. Lo pongo de esta manera, el pleito, porque dice Jesús que vendrá y peleará. Por eso te digo, el pleito no es contigo, sino con ellos. El versículo 14 y 15 son esos ellos. Los del versículo 13 no es contra esos. El versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Para ellos no es esto, de pelearé. Es para los del versículo 14 y 15. En la traducción en inglés dice, es un poco más específica y clara. Y dice que hay algunos, ¿sí? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes, ahí debería haber la palabra algunos, que tienes algunos ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam. En la traducción al inglés sí lo tiene.
Y lo dice así, ¿sí? That you have some. Some. No quiere decir que some son algunos, no quiere decir que son todos. El versículo 15 dice lo mismo. Y también tienes a los que retienen